guerra nuclear. La perspectiva es tan aterradora que se creó un término especial para medir las consecuencias: mega muerte. Esa es una unidad de 1 millón de muertes que se usa principalmente para estimar o predecir las fatalidades que ocurrirían en una guerra nuclear. Si estallara una guerra nuclear a gran escala entre Rusia y Estados Unidos, generalmente aceptados como las mayores potencias nucleares del mundo, el resultado sería, como lo expresó tan acertadamente el analista militar Donald Brennan hace 6 décadas: destrucción mutua asegurada en 66 millones y 381 millones de millas cuadradas respectivamente. Rusia y Estados Unidos tienen el primero y tercer territorio más grande del mundo. Sin embargo, como veremos, incluso un intercambio limitado pero masivo de armas nucleares estratégicas entre ambos lados mataría a decenas de millones y haría muy difícil la supervivencia de los sobrevivientes en la mayor parte de esas tierras. El enorme tamaño de ambas naciones, sumado a la gran variedad de ecosistemas naturales que se encuentran dentro de ellas, significa que en ciertos lugares tus posibilidades de sobrevivir son mucho mayores que en otros si hubiera una guerra nuclear. Así que echemos un vistazo a los 9 lugares más seguros en Estados Unidos para sobrevivir a una guerra nuclear. Algunos de los lugares podrían sorprenderte, como veremos. Las consecuencias a mediano y largo plazo de una guerra nuclear impactarían a toda la humanidad, y más de la mitad sufriría daños irreversibles. Es debatible si morir lentamente a causa de los cánceres provocados por una intoxicación crónica e incurable por radiación es una forma preferible de morir, en comparación con ser vaporizado instantáneamente en el epicentro de una explosión nuclear. Pero si quieres sobrevivir a una guerra nuclear, el sentido común lo dicta. El primer paso es alejarse lo más posible de los objetivos más probables de un ataque nuclear. Entonces, ¿dónde es más probable que estén los objetivos principales para las ojivas nucleares rusas, chinas, norcoreanas o incluso israelíes en todo caso? Durante décadas, la doctrina de destrucción mutua asegurada, sostiene que si una potencia nuclear ataca con armas nucleares, las demás responderán igual. Esto seguirá, ojo por ojo, hasta que uno o ambos bandos no puedan atacar más. Los objetivos iniciales en un intercambio nuclear serían eliminar la capacidad del enemigo de contraatacar sus fuerzas nucleares. Rusia y Estados Unidos poseen más de 5.000 ojivas nucleares estratégicas y la capacidad de lanzarlas con misiles balísticos intercontinentales, desde silos de misiles en tierra, bombarderos estratégicos en el aire o submarinos de propulsión nuclear bajo las olas. En cuanto a los objetivos, los más fáciles serían los centros de mando y control, instalaciones de almacenamiento de misiles nucleares, silos terrestres, bases de submarinos y aéreas con bombarderos y cazas estratégicos de Estados Unidos en su territorio continental. Si hablamos de los peores lugares para estar en una guerra nuclear, estos y sus alrededores son donde no quieres estar. Con una excepción, el ejército de Estados Unidos ubicó la mayoría de estos lugares en zonas remotas del país de forma considerada, precisamente para minimizar las posibles muertes en caso de que estalle una guerra nuclear. Dado el potencial de explosiones secundarias, se podría decir que los peores lugares para estar son cerca de la base de la Fuerza Aérea Curtin, en Albuquerque, Nuevo México, y la base de la Fuerza Aérea Hill en el condado de Davis, Utah. Esto se debe a que estas bases son los principales depósitos de misiles nucleares de Estados Unidos. La base de la Fuerza Aérea Curtin está dentro de Albuquerque, pero a 21 kilómetros del centro de la ciudad, que tiene 560,000 habitantes. La base de la Fuerza Aérea Hill está a 10 kilómetros de Ogden, que tiene 83,000 habitantes, y a 48 kilómetros de Salt Lake City, con una población de unos 13 millones. Los silos Minuteman de Estados Unidos están aún más lejos. La base de la Fuerza Aérea Malmstrom está a unos 13 kilómetros de Great Falls, Montana. Con poco más de 60,000 habitantes, es el único asentamiento urbano notable a hora y media en auto. La base de la Fuerza Aérea Francis E. Warren. Warren está a solo unos 5 kilómetros de Cheyenne, Wyoming, que tiene una población similar a la de Great Falls. La ciudad grande más cercana, Denver, Colorado, está a unas 2 horas al norte de la base. La tercera ubicación principal de silos, la base de la Fuerza Aérea de Minot, se encuentra a unos 21 kilómetros al norte de Minot, Dakota del Norte, con 47,000 habitantes. Los centros urbanos importantes más cercanos están a al menos 320 kilómetros. La ciudad grande más próxima es Edmonton, Alberta, a unos 870 kilómetros. Las bases de submarinos nucleares y aviones de Estados Unidos
están mucho más cerca de los principales centros urbanos. La base naval Kitsap está en la península de Kitsap, a solo 16 kilómetros al otro lado del Puget Sound de Seattle. Aparte de los 4 millones en el área metropolitana de Seattle, la base está a solo 80 kilómetros de Tacoma, Washington, donde viven 228,000 personas. La base naval de submarinos Kings Bay también está a solo 48 kilómetros del centro de población grande más cercano, Jacksonville, Florida, con una población que se acerca al 1,000,000 de habitantes. La base de la Fuerza Aérea Whiteman está a 96 kilómetros al sureste de Kansas City, Missouri, con 516,000 habitantes. La base Barksdale se ubica en Bossier, París, Luisiana, a 76 kilómetros al este-sureste de Bossier. El área metropolitana de Shreveport-Bossier City tiene una población de aproximadamente 389,000 personas. Los 6 principales centros de mando y control nuclear de Estados Unidos también están en su mayoría alejados del bullicio. La estación de radar naval Jim Creek, por ejemplo, está a menos de 4 millas de la ciudad más cercana, Arlington. Washington tiene 21,000 habitantes y está a 1 hora y media al norte de Seattle, el centro urbano grande más cercano. En el lado opuesto del país, el transmisor frecuencia muy baja Cutler es aún más remoto, ubicado en el condado de Washington, Maine. Las ciudades con más de 30,000 habitantes están a al menos 100 millas de distancia. Por otro lado, el transmisor frecuencia muy baja Lualuale, en Hawái, está ubicado a solo 27 millas del centro de Honolulu, que tiene una población de alrededor de 350,000 habitantes. El Comando Estratégico de Estados Unidos en la base Offutt está más cerca, a solo 12 millas del centro de Omaha, Nebraska, donde viven cerca de 1,000,000 de personas en su área metropolitana. La base de la Fuerza Espacial Peterson, que alberga a Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica o el Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, está a solo 8 millas del centro de la ciudad. Colorado Springs, la segunda ciudad más grande de Colorado, con una población de aproximadamente 416,000 personas y otras 630,000 en el condado de El Paso que la rodea. De los objetivos de misiles nucleares entrantes, Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica probablemente sea el segundo en la lista. El primero es el que uno esperaría, que probablemente sea el Pentágono en Washington, Distrito de Columbia, el corazón palpitante del poder militar de Estados Unidos. De hecho, considerando cuánto del poder estadounidense en general está concentrado en la ciudad, estar dentro del radio de 683 millas cuadradas de Distrito de Columbia es casi con certeza el último lugar en la nación donde querrías estar. ¿Te gustaría estar en ese escenario? Si la primera bomba nuclear falla, seguramente habría más rápidamente. Sin embargo, si un ataque nuclear a Estados Unidos se limitara solo a las fuerzas nucleares estadounidenses, muchas zonas del país estarían lo bastante lejos de la explosión, y la mayoría sobreviviría a los efectos iniciales. Las explosiones, bolas de fuego, ondas de calor y pulsos electromagnéticos. Pero, ¿qué tan lejos es lo suficientemente lejos? Bueno, hasta cierto punto. Eso depende del poder explosivo de la detonación y de si la ojiva detona al impactar con la superficie o sobre el objetivo. Para maximizar el poder destructivo de una explosión nuclear, la idea es maximizar la sobrepresión medida en libras por pulgada cuadrada, o PSI. En particular, si puedes alcanzar una sobrepresión de 5 PSI, la mayoría de las estructuras serán destruidas y quienes estén dentro o cerca probablemente morirán. Por eso la mayoría de las armas nucleares se diseñan para detonar en el aire y no en la superficie. Detonación en explosión aérea óptima. La altura maximiza el radio de la sobrepresión de 5 psi, asegurando que el efecto de la explosión cubra la mayor área posible del objetivo a la altitud adecuada. La onda de choque se refleja en el suelo y se une a la primaria, formando una más fuerte llamada max-dem. Al hacerlo, esto incrementa la sobrepresión en los bordes de la zona de explosión, según Alex Wellerstein, profesor e historiador de tecnología nuclear. Si consideramos una explosión aérea de 5 psi de una ojiva Sarmet de 20 megatones sobre un objetivo, todo lo que esté dentro de un radio de aproximadamente 15 millas será casi vaporizado por el calor intenso que asciende a millones de grados Fahrenheit. Y de verdad nos referimos a todo en cuestión de segundos. La onda expansiva destruiría edificios residenciales hasta 442 millas cuadradas de la explosión, rompiendo ventanas y lanzando escombros a 784 millas por hora desde el epicentro, probablemente causando incendios generalizados. El pulso electromagnético desactivaría autos, teléfonos, computadoras y otros dispositivos sin protección en millas a la redonda
y en hasta 3.490 millas cuadradas de la explosión, se romperían los vidrios de las ventanas. En cuanto a la ola de calor, todos dentro del radio de radiación térmica, alrededor de 2.360 millas cuadradas de la explosión, estarían en riesgo de sufrir quemaduras de tercer grado en toda la piel, que pueden causar cicatrices severas, discapacidad o incluso amputación. Un pequeño consuelo, pero al menos probablemente no sentirás nada de eso porque tus nervios del dolor se habrán convertido en cenizas. Ahora, 2.360 millas cuadradas es solo un poco más grande que el Parque Nacional Everglades o el estado de Delaware, así que considerando lo remoto de muchos de estos lugares. Aunque millones morirían en el primer grupo de ataques, decenas de millones sobrevivirían a las explosiones iniciales. El problema es que es poco probable que terminen ahí. Tanto Rusia como Estados Unidos pueden lanzar cientos de armas nucleares desde submarinos que podrían estar en cualquier parte de los 139 millones de millas cuadradas de océano de la Tierra. Incluso si cada misil balístico intercontinental impacta su objetivo con máxima fuerza, el otro lado puede y va a contraatacar. Y si los rusos han recibido daños importantes, probablemente escalarán el conflicto atacando ciudades principales, infraestructura crítica y bases y equipos militares convencionales. En poco tiempo, todos los principales centros del país estarán en grave riesgo. Después de evitar los principales sitios nucleares de Estados Unidos, el lugar más seguro es estar lo más lejos posible de este rango secundario de objetivos. ¿Dónde es más probable que estén? Expertos indican que los objetivos principales serán infraestructuras clave en ciudades como Nueva York, donde el daño por explosión ligera llegaría hasta New Brunswick y Stamford. Gran parte de la costa este, como Boston, Filadelfia, Richmond, Norfolk, Savannah, Orlando y Miami, serían también objetivos principales. En la costa oeste, gran parte de California sería atacada, incluyendo San Diego, Los Ángeles y el área de la Bahía, de San Francisco a Monterrey, como Portland, Oregón y otras ciudades como Phoenix, Las Vegas, Salt Lake City, Boise, Denver, Oklahoma City y Austin. San Antonio, Houston y las áreas de Dallas-Fort Worth, todas en Texas, también serían objetivos principales. Más al este, Atlanta, Nashville, Chicago, Indianápolis, Milwaukee, Columbus, Ohio y Detroit probablemente también serían objetivos. Estos objetivos, dispersos por toda la nación, reducen considerablemente la cantidad de lugares que no se verían afectados por las explosiones iniciales. También preocupa el envenenamiento por radiación de la lluvia radiactiva. En 15 minutos la lluvia radiactiva empezará a caer y la radiación se propagará rápido. Ciudades objetivo se transformarían en regiones afectadas, poniendo en riesgo casi toda California y la costa de Nueva Inglaterra. Todo el estado de Florida también estaría en una situación complicada, pero lo más probable es que intentaría evacuar rápidamente, mientras que el resto del este de Estados Unidos tendría que lidiar con la radiación, que iría desde consecuencias menores hasta graves. Pero no termina ahí, debido a la imprevisibilidad de los patrones de viento. Probablemente, donde quiera que estés en el país, debas resguardarte durante días o semanas antes de salir. Es seguro estar expuesto al aire exterior en áreas cercanas a la explosión. Donde la radiación es mayor a 1 sievert por hora, probablemente necesitarías 3 semanas en un refugio para sobrevivir. En zonas con radiación de 0.1 a 1 sievert por hora, deberías permanecer en un refugio de 1 a 3 semanas. En zonas con caída radiactiva baja, 0.010.1 sieverts hora, necesitas refugiarte de 2 a 7 días. Sin embargo, incluso si sales a un entorno radiactivo relativamente seguro, los desafíos para sobrevivir durante un periodo prolongado apenas comenzarían. La explosión nuclear provocaría enfriamiento global y menor producción agrícola mundial, no solo en Estados Unidos. Por el gran polvo y hollín en la atmósfera, cerca del 90% de la población mundial podría morir de hambre en meses. El gran volumen de residuos radiactivos en la atmósfera impediría que la producción de alimentos se normalizara hasta al menos 10 años después de las explosiones. Es probable que los humanos deban decidir si destinan las escasas reservas de grano al ganado o a la alimentación humana. Además, es casi seguro que la seguridad en el país colapsará debido a las explosiones, la infraestructura destruida y las muertes masivas. Podrías estar enfrentándote a bandas de saqueadores y a una infinidad de otras circunstancias distópicas, ya que millones de sobrevivientes se vuelven cada vez más desesperados. Juntando todo esto, los lugares más seguros en Estados Unidos para estar durante una guerra nuclear, que probablemente terminaría en cuestión de horas, no solo serán los más alejados de los anillos de explosión y radiación,
sino también aquellos donde haya acceso a comida y agua, comunidades solidarias de otros sobrevivientes y otros factores que permitan la autosuficiencia. Eso significa estados como Maine, al menos en las áreas lo más alejadas posible del transmisor frecuencia muy baja de Cutler. Como mencioné, la estación transmisora será probablemente uno de los primeros objetivos. Con su costa escarpada, bosques densos y poca expansión urbana, Maine ofrece aislamiento y autosuficiencia que pocos estados pueden igualar. Con su abundancia de agua dulce, tierras de cultivo y comunidades pesqueras que apoyan la supervivencia a largo plazo, regiones rurales como el condado de Aroostook ofrecen un terreno vasto y poco poblado que parece ideal para sobrevivir a un invierno nuclear. También en el noreste del país, Vermont es uno de los mejores lugares para estar, siendo el aislamiento del estado su mayor fortaleza. Pequeño, verde y alejado de las ciudades, las colinas y bosques de Vermont brindan ocultamiento y recursos naturales. Ríos limpios, tierras agrícolas fértiles y una baja densidad de población con comunidades rurales muy unidas, prácticamente todo el estado no solo es seguro, sino también sostenible, incluso en los escenarios más difíciles. Los paisajes de Montana y su poca población brindan beneficios similares. Aunque hubo silos de misiles en la Guerra Fría, la mayoría ya no funciona. Esto implica que el sur del estado, alejado de Kansas City y San Luis, los objetivos nucleares más cercanos, está tan lejos de los epicentros como se puede estar. El aislamiento, el acceso a aire y agua fresca, su infraestructura resistente y la protección de valles y montañas hacen de este estado uno de los lugares más seguros. Durante y después de un intercambio nuclear, Dakota del Norte es otro estado que solía albergar silos de misiles nucleares, los cuales han sido desmantelados posteriormente. Actualmente es principalmente agrícola y poco habitado, por lo que suele ser ignorado pero resistente como lugar para sobrevivir. Sus paisajes abiertos facilitan el acceso a tierras de cultivo, agua, energía eólica y su ubicación central reduce riesgos costeros. El principal problema es el frío extremo, sobre todo en un invierno nuclear. Si soportas el frío, la sencillez, autosuficiencia y geografía de Dakota del Norte ofrecen un refugio ideal del mundo tipo Mad Max. Probablemente sucederá tras una confrontación nuclear en la costa oeste. El lugar más seguro para estar probablemente sea el este de Oregón, lo más lejos posible de Portland al norte y Sacramento al sur. Las zonas interiores de Oregón, además de su belleza, están protegidas de áreas de impacto y tienen tierras altas y valles fértiles ideales para vivir fuera de la red. El clima templado, los recursos agrícolas y los lagos de agua dulce permiten una supervivencia sostenible. Las zonas interiores del estado están protegidas de lo peor de la radiación, proveniente de ataques en Portland y en el área de Seattle, gracias a las barreras montañosas. El equilibrio de Oregón entre accesibilidad, medio ambiente y cultura de preparación lo hace uno de los lugares más resilientes del país. Las áreas periféricas de Idaho brindan ventajas similares. Sin embargo, no conviene estar muy cerca de Boise, pues sería un posible objetivo. Las cadenas montañosas y bosques en las fronteras con Nebraska, Dakota del Sur, Wisconsin y el noroeste de Illinois brindan aislamiento geográfico. La mezcla de zonas rurales, naturaleza agreste, baja densidad, tierras fértiles y agua dulce en Idaho asegura autosuficiencia. Aunque los pueblos pequeños y unidos fomentan la resiliencia comunitaria, las extensas tierras públicas del estado también facilitan encontrar refugio o reubicarse. Gran parte de Wyoming, especialmente el norte, alejado de grandes ciudades como Salt Lake City y Denver, es probablemente uno de los lugares más seguros para vivir. Sus valles, arroyos y tierras de pastoreo ofrecen recursos esenciales para sobrevivir a largo plazo. En el norte, lejos de zonas militares o industriales, los pueblos de Wyoming simbolizan independencia y resiliencia, y las montañas Bighorn y Wind River brindan refugio y seguridad. Wyoming combina belleza natural y seguridad, siendo quizá el mejor lugar aislado y habitable tras una guerra nuclear. Si prefieres sobrevivir al invierno nuclear en clima seco y árido, las zonas rurales de Utah cumplirán tus expectativas. El clima seco disminuye riesgos de radiación y los numerosos refugios naturales, como cuevas y valles, brindan protección. Claro, nos referimos a las zonas del estado más distantes de Salt Lake City y de la Francis E. Warren. Las bases de la Fuerza Aérea Warren y Peterson serían objetivos principales cerca de Salt Lake City. Gran parte del estado sigue siendo poco poblada, con vastos desiertos, mesetas y cañones remotos, lo que lo hace hermoso y estratégicamente seguro.
La cultura de preparación del Estado, influida por su historia, geografía, aislamiento y sostenibilidad, lo hace un fuerte candidato para la supervivencia a largo plazo. Si el aislamiento es esencial para sobrevivir, nada supera a Alaska. Protegido por la pura distancia, el aislamiento de Alaska por sí solo lo convierte en uno de los mejores lugares de supervivencia en la Tierra. Eso sí, si puede soportar algunos de los inviernos más brutales y helados del planeta. Dicho esto, la vasta naturaleza del estado ofrece abundante agua limpia, peces y animales para alimentarse. Así que, siempre y cuando te sientas cómodo con un estilo de vida rústico, la enorme extensión de Alaska ofrece un verdadero escape del caos poblacional, donde la naturaleza, el aislamiento y la resiliencia forman la última línea de defensa. Según algunos modelos, dependiendo de dónde ocurra la explosión, también se consideran relativamente seguras partes de Colorado, Nebraska, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Iowa, Minnesota, Nuevo Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Distrito de Columbia, Virginia, Virginia Occidental, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Florida, Alabama y Mississippi. Sin embargo, según expertos como John Erath, el director principal de políticas del Centro para el Control de Armas y la No Proliferación, no hay duda de que cualquier guerra nuclear o detonación de armas sería mala para todos. Ningún lugar está completamente a salvo de la radiación, ni de efectos como la contaminación de alimentos, agua y la exposición prolongada. De manera similar, Christian G. Appy, director de la iniciativa Ellsberg para la Paz y la Democracia en la Universidad de Massachusetts, Amherst, dijo a Newsweek que hasta una guerra nuclear pequeña provocaría un invierno nuclear y hambruna que mataría al menos a 1.000 millones de personas, y que pensar en lugares más seguros para sobrevivir sería moralmente repugnante, porque una guerra nuclear importante arrojaría tanto hollín y escombros a la estratosfera que produciría un invierno nuclear que mataría a todos o casi todos los que sobrevivieran a la explosión, los incendios y la radiación de la guerra. En conclusión, como menciona Irak, debemos recordar las palabras del expresidente Ronald Reagan y del presidente Joe Biden. Una guerra nuclear no se puede ganar ni debe pelearse. Suscríbete al canal para estar informado sobre temas militares. Gracias por vernos.